like a Hellcat. Enrique Peña Nieto, le agradezco sus atenciones. Se llevará a cabo una transformación profunda y radical, porque se acabará con la corrupción y con la impunidad que impiden el renacimiento de México. Ya, no digas nada, ya nos exhibiste. La crisis de México se originó no solo por el fracaso del modelo económico neoliberal aplicado en los últimos 36 años, sino también por el predominio en este periodo de la más inmunda corrupción pública y privada. ¡Oh, my God! ¡Wow! En otras palabras, como lo hemos repetido durante muchos años, nada ha dañado más a México que la deshonestidad de los gobernantes. No voy a dejar cabos sueltos en esto. Y de la pequeña minoría que ha lucrado con el influyentismo. Esa es la causa principal de la desigualdad económica y social, y también de la inseguridad y de la violencia que padecemos. Siéntate. No tengo tiempo para sermones. Dije siéntate, Lu. En cuanto a la ineficiencia del modelo económico neoliberal, baste decir que ni siquiera en términos cuantitativos ha dado buenos resultados. Ahora, enséñales. Sin miedo, es sin miedo al éxito, papi. Eso. En cuanto a la política económica aplicada, ha sido la más ineficiente en la historia moderna de México. ¡Madre mía! Y tanto por ello como por la tremenda concentración del ingreso en pocas manos, se ha empobrecido a la mayoría de la población. Pero ¡hey! Las risas no faltaron, ¿eh? Ha sido un desastre, una calamidad para la vida pública del país. Por ejemplo, la reforma energética que nos dijeron vendría a salvarnos, solo ha significado la caída en la producción de petróleo y el aumento desmedido en los precios de las gasolinas. Tienes agallas. Necesitamos agallas. El diésel, el gas y la electricidad. Es cierto. 41% menos de lo estimado y con tendencia a la baja. Es tan grave el daño causado al sector energético nacional durante el neoliberalismo que no solo somos el país petrolero que más gasolinas importa en el mundo, sino que ahora ya estamos comprando petróleo crudo para abastecer a las únicas 6 refinerías que apenas sobreviven. Esto que no tengo mucho, pero lo que sí tengo
es una serie de diferentes habilidades que he adquirido durante una muy larga carrera y que me hacen una pesadilla para personas como ustedes. Tengas en cuenta que precisamente desde hace 40 años no se construye una nueva refinería en el país. De México es originario el maíz, esa planta bendita, y somos la nación que más importa maíz en el mundo. Antes del neoliberalismo producíamos y éramos autosuficientes en gasolinas, diésel, gas, energía eléctrica. ¿Cómo es posible? Ahora compramos más de la mitad de lo que consumimos de estos insumos. ¿Qué dices? En este periodo, el poder adquisitivo del salario mínimo se ha deteriorado en 60% y el salario de los mexicanos es de los más bajos del planeta. A la madre. Ay, güey. Tenemos el doble de enfermos de diabetes en comparación con países de América Latina. Durante el periodo neoliberal nos convertimos en el segundo país del mundo con mayor migración. No me quedaré en casa, ¿entiendes? Estoy endeudado. Tengo deudas. El teléfono no ha parado de sonar. Viven y trabajan en Estados Unidos 24 millones de mexicanos. Y por lo que hace a la violencia, estamos en los primeros lugares del mundo. En momentos así quisiera ser un hombre religioso. Según la última medición de Transparencia Internacional, ocupamos el lugar 135 en comparación con 176 países evaluados. Ocupamos el lugar 135 en corrupción y pasamos a ese sitio luego de estar en el lugar 59 en el 2000, subir al 70 en el 2006, escalar al 106 en el 2012 y llegar en 2017 a la vergonzosa posición en que nos encontramos. No es cierto. Diles que no es cierto. Es cierto. Por eso insisto, el distintivo del neoliberalismo es la corrupción. Suena fuerte, pero privatización ha sido en México sinónimo de corrupción. Desgraciadamente, casi siempre ha existido este mal en nuestro país, pero lo sucedido durante el periodo neoliberal no tiene precedente. En estos tiempos, el sistema en su conjunto ha operado para la corrupción. El poder político y el poder económico se han alimentado y nutrido mutuamente y se ha implantado como modus operandi el robo de los bienes del pueblo y de las riquezas de la nación. En estas últimas 3 décadas, las máximas autoridades se han dedicado, como en el porfiriato, a concesionar el territorio y a transferir empresas y bienes públicos e incluso funciones del Estado a particulares, nacionales y extranjeros. ¡Te estoy hablando, verga! Al amparo del gobierno. En el periodo neoliberal, la corrupción se convirtió en la principal función
del poder político, por los de mero arriba. Creo precisamente que en el terreno de la justicia se pueden castigar los errores del pasado, pero lo fundamental es evitar los delitos del porvenir. Que las autoridades encargadas desahoguen en absoluta libertad los asuntos pendientes.